Un leñador solitario entregó 2 pesos por una mujer con una bolsa cubriendo su cabeza en una subasta, se casa con ella al escuchar su nombre. Territorio de Oregón. Primavera de 1869. Un asentamiento desgastado junto al camino de Oregón. El aroma de madera reseca, sudor de caballos y humo de pipa permanece denso en el aire. Alrededor de la plataforma improvisada de subasta, meras tablas clavadas a cajas de carro. Un grupo de hombres se reúne. Palmas ásperas, miradas opacas, espíritus anhelantes y almas vacías. El tipo de lugar donde incluso la decencia olvida detenerse. Un hombre con chaleco azul desteñido y placa oxidada de suplente golpea un mazo de madera contra el poste. Bien, la última del día, Rama. No tiene nombre. No ha mostrado su rostro. Bolsa en la cabeza desde Missouri. Dice que puede trabajar. Dice que obedecerá. Puja inicial, 2 pesos. ¿Quién es lo bastante valiente o borracho para casarse con el enigma? Las risas estallan como un latigazo. Tal vez sea una bruja debajo de eso, grita un hombre. O un cadáver, dice otro. Igual podría casarse con la maldita bolsa. Un par de hombres escupen en la tierra y se marchan. Otros se quedan a mirar, dándose codazos, esperando que alguien sea lo bastante tonto para levantar la mano. En la plataforma de madera, ella permanece inmóvil, descalza, polvorienta, sus manos atadas delante con cuerda desgastada. El tejido de la bolsa sobre su cabeza está manchado, demasiado grande, atado fuerte al cuello. Solo su respiración delata su miedo. Llega rápida, superficial, controlada, pero apenas. Sus dedos se contraen, aprietan, sueltan. No sirve para nadie si ni siquiera habla, refunfuña el subastador. Nadie avanza. No por un largo momento. Entonces la multitud se aparta como agua. Desde atrás, una figura alta avanza. Hombros anchos bajo una chaqueta de tela, un rostro sombreado por el ala de un sombrero oscuro, gastado pero limpio. Sus botas pesan con barro, su camisa está marcada por el sudor, y el mango de su hacha está envuelto en tiras de cuero. Un hombre que ha vivido más con los árboles que con la gente. 2 pesos, declara. El silencio cae como copos. El subastador entrecierra los ojos. ¿Está seguro, señor? Dije lo que dije. Su voz es grave. No enfadada, no ansiosa, solo segura. Algunos hombres ríen por lo bajo. Debe estar desesperado. El subastador carraspea, nervioso ahora. No quiere ver lo que está comprando. El hombre inclina la cabeza hacia la mujer, aún inmóvil bajo la bolsa. No estoy comprando un rostro, dice suavemente. Estoy casándome con una persona. Hasta la brisa se detiene. Nadie ríe esta vez. Nombre, murmura el subastador. Silas Bond. Ocupación. Leñador, Northridge. El subastador anota. Bien. Quede constancia de que el señor Silas Bond, residente del territorio de Oregón, ha contraído matrimonio legal ante los ojos de Dios y el testimonio de este tribunal. Empuja el documento hacia Silas, quien firma sin vacilar. Luego se vuelve hacia la mujer. Ahora estás legalmente casada, señorita. Di tu nombre para el registro. La bolsa se mueve ligeramente. Ningún sonido al principio. Luego muy suavemente, tan suavemente que hay que inclinarse para oír. La voz surge. Annabel Crow. Silas se queda rígido. La multitud se inclina. El subastador alza una ceja pero no dice nada. Los ojos de Silas se agrandan. Solo un instante. Luego se endurecen de nuevo. Fijos en la bolsa. En la voz que ahora resuena en sus pensamientos de 3 inviernos atrás en la nieve y la oscuridad. Una voz que nunca olvidó. Un nombre que nunca había oído hasta ahora. Y de repente el silencio del bosque, la nieve ensangrentada, el resplandor del fuego en aquella gruta helada. Todo regresa en oleada. Baja de la plataforma despacio. Toma el brazo de la mujer. No con rudeza, no con prisa, solo lo bastante firme para decir, ahora estás a salvo.
Nadie los detiene mientras se alejan. Ni una palabra de la multitud, solo el chirrido de botas sobre tablas y el murmullo de un hombre que aún tiembla entre ellos. Annabel Crow, el bosque los envolvió mientras avanzaban, el sendero se estrechaba hasta convertirse en un hilo de agujas de pino rotas y tierra compacta. La luz se apagaba bajo la copa, el sol luchando por atravesar las ramas densas como si también dudara de acercarse. Annabel no dijo nada. El tejido de la bolsa aún ocultaba su cabeza, tirante alrededor del cuello, los bordes ondeando en la brisa del crepúsculo. Una vez el viento la atrapó lo suficiente para tirarla de lado, ella alzó las manos de inmediato, ajustándola con ambas manos, manteniendo su rostro escondido. Salisbury caminaba varios pasos adelante, guiando la mula vieja que cargaba los pocos víveres que les habían permitido del asentamiento. No se volvió, ni intentó hablar. Simplemente siguió el sendero, de vez en cuando mirando hacia los árboles, como si escuchara algo más que el viento. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio tallado por diferentes tipos de supervivencia. Llegaron a la cabaña antes del anochecer. Estaba construida de pino oscuro, no grande, pero segura, sólida, limpia, situada contra un repecho de tierra que bloqueaba lo peor del viento del norte. Había una chimenea de piedra, una pila de leña junto a la puerta y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas llegó a la entrada, la abrió con un chirrido y se hizo a un lado. Tú eliges dónde te colocas, dijo suavemente. Nadie te va a colocar más. Annabel entró despacio. Sus movimientos eran cuidadosos pero no débiles. No se quitó la bolsa. Sus pasos apenas hicieron ruido sobre el suelo de madera liso. No se sentó a la mesa. Se agachó contra la pared del fondo, de espaldas a la habitación, manos sobre las rodillas, en silencio. Silas entró tras ella, colocó unas de leña junto al hogar y empezó a trabajar en la estufa. Sin preguntas, sin órdenes, solo el sonido ocasional de metal moviéndose o agua hirviendo. El aroma llegó gradualmente, cálido, espeso, real, algo con especias, toque de canela, la sal de carne ahumada. Trabajaba con ritmo como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Annabel no se movió. Cuando la comida estuvo lista, Silas colocó un cuenco de madera cerca de ella. Ella se estremeció ligeramente, pero no se volvió. Él se sentó a la mesa con su propio cuenco, sin apresurarse ni mirarla fijamente. Tras varios minutos, su voz llegó amortiguada pero audible. ¿Qué es esto? Silas miró su cuenco, removió una vez y dijo, lo llamo la comida del último en pie. Una pausa, luego un sonido suave, casi una risa contenida, pero reprimida, retirada. Añadió, solía prepararla para mí después de días largos en el bosque. Luego empecé a preparar 2 cuencos, aunque nadie comiera el segundo. Ella giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para mirar de reojo bajo el borde de la bolsa. En la silla junto a él había un segundo cuenco, idéntico, con vapor ascendiendo. Nadie más en la habitación. Silas señaló hacia él. Solía ponerlo para mi esposa después de la guerra, después de que los árboles tomaran más de lo que daban. Solo una forma de decir que había vuelto vivo a casa. Hizo una pausa. Ahora lo pongo para ti y para ella. El silencio se mantuvo. El fuego crepitaba. Annabel tomó su cuenco despacio. Sus manos temblaron levemente, pero agarró la cuchara y la llevó bajo el tejido de la bolsa sin quitársela. Comió en silencio, cada bocado pequeño, cuidadoso, pero lo terminó. Esa noche, mientras Silas lavaba los cuencos en una palangana de lata junto a la estufa, Annabel permaneció junto a la pared, rodillas recogidas, brazos alrededor de ellas, observando, sin hablar. Pero por primera vez desde que la conoció, no temblaba. Esa noche, después de que el fuego hubiera bajado a un resplandor constante y las últimas brasas de la cena hubieran sido limpiadas de los cuencos, Silas se sentó solo frente al hogar. No había encendido una lámpara. No la necesitaba. La luz del fuego era suficiente, proyectando sombras largas que danzaban por las paredes de troncos como recuerdos silenciosos. Afuera, el viento gemía entre los árboles, largo, bajo y familiar.
Se inclinó hacia adelante, codo sobre rodillas, dejando que el calor tocara su rostro. Pero no era calor lo que sentía, no del todo. Había sido hace 3 años, un invierno más denso que cualquier otro. El tipo de frío que convertía las agujas de pino en vidrio y los pulmones en fuego. Había ido demasiado al norte por madera. Codicioso por leña, terco por orgullo, resbaló en una pendiente, torció la pierna y cayó en un banco de nieve donde no había sendero. Para cuando la nieve cubrió su espalda, había dejado de luchar, pero entonces, manos ásperas, callosas, un tirón, arrastrándolo. Recordaba el dolor, el peso sacudido de su cuerpo contra roca, luego oscuridad. Despertó junto a un fuego, una pequeña gruta oculta tras una cortina de hielo. El fuego crepitaba y siseaba a su lado, y el olor, algo terroso, amargo, como corteza hervida, llenaba sus narices. Frente a él estaba sentada una figura, una mujer. Su rostro oculto bajo un tejido de bolsa atado con cuidado, igual que la que ahora estaba en la cabaña. Llevaba capas de lana y cuero recogidos, botas cosidas de retazos. Sus manos se movían con precisión mientras vertía un cucharón de líquido humeante en una taza de lata. Cuando habló, su voz no era ni alta ni baja, solo suave, medida, cansada. No necesitas saber quién soy, dijo. Pero no voy a dejar que mueras. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Bebe esto, continuó. Es corteza de pino y líquen seco. Ayudará con la fiebre. Recordaba el sabor. Amargo, pero bebió. Ella había vendado su pierna, la había apoyado contra piedras calientes, mantuvo el fuego toda la noche. Entraba y salía, luchando contra el frío, el dolor y los sueños que intentaban robarlo. Cuando despertó de nuevo, mañana, luz azul y cruel, ella se había ido. Solo quedaba el fuego, bajo y vigilado, y a su lado, doblado con cuidado, un cuadrado de tela bordado con flores moradas cosidas en hilo irregular, no mayor que una palma, un recuerdo o tal vez un mensaje. Lo guardó, aún lo tenía, doblado dentro del bolsillo de su abrigo. Y ahora en la cabaña detrás de él, una mujer sentada con la misma voz, las mismas manos silenciosas, el mismo tejido de bolsa sobre el rostro, y un nombre. Annabel Crow. Cerró los ojos, inclinándose más hacia el fuego. No necesitaba prueba. Lo había sentido en el momento en que ella habló en aquella plataforma de subasta. No el nombre, el sonido. La mujer que lo había salvado no había querido ser vista, no había querido ser conocida. Y aquí estaba de nuevo, aún oculta, aún sin nombre para el mundo, pero no para él. No se lo dijo esa noche. Dejó que el recuerdo viviera dentro de él, un acuerdo silencioso entre pasado y presente. Miró hacia la pequeña figura acurrucada cerca de la pared del fondo, bolsa aún en la cabeza, espalda aún vuelta. El mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, pensó Silas, ella no estaba sola. Y tal vez eso fuera el comienzo de algo que pudiera vivir más allá de la nieve. El bosque contuvo el aliento esa mañana. La niebla se aferraba baja a las raíces, curvándose alrededor de la base de los árboles como secretos demasiado tímidos para elevarse. Una brisa suave pasó por las agujas de arriba, alta y lenta, como si ni siquiera ella quisiera interrumpir. Annabel salió de la cabaña sola. Se movió en silencio, brazos cruzados sobre el vientre, y caminó hacia el alto pino que se erguía como centinela al borde del claro. La bolsa aún cubría su cabeza, pero sus pasos ya no vacilaban. Su espalda estaba más recta, no orgullosa, pero ya no encorvada. Al pie del árbol se sentó, giró ligeramente el rostro hacia donde el sol temprano cortaba entre las ramas. Alzó las manos temblorosas y aflojó el nudo detrás del cuello. La bolsa se deslizó hacia arriba lo justo para dejarla respirar a rostro descubierto hacia la brisa. Su boca, su nariz, un trozo de mejilla. No era desafío. Era un comienzo. Silas la vio desde el lateral donde estaba arrodillado junto a una palangana de madera, engrasando los dientes de su sierra. No se levantó, no la llamó, pero tras un momento habló bajo, firme, como si lo dijera más a los árboles que a ella.
Una vez me lastimé gravemente, invierno profundo, me desorienté cerca de Black Ridge. Debería haber muerto allí. Sus dedos se movían sobre la hoja, limpiando, pero alguien me encontró, me arrastró a una cueva, me salvó la vida. Annabel no se volvió. Llevaba una bolsa sobre la cabeza, no diría su nombre, apenas me dejaba ver sus manos. Hizo una pausa, pero recuerdo su voz. Giró ligeramente la cabeza, no para mirarla directamente, sino para que sus palabras llegaran más llenas. Tu voz suena exactamente como la de ella. Hubo una quietud y luego un sonido, el suave roce de tela deslizándose sobre piel. Él no se movió, ni siquiera cuando sintió sus ojos sobre él. Cuando finalmente alzó la vista, ella lo miraba directamente. La bolsa yacía en su regazo. Su rostro no estaba deformado. No era monstruoso. Era humano, pero llevaba una marca que nadie podía pasar por alto. Una larga cicatriz curva iba desde su sien derecha hasta justo encima de la línea de la mandíbula. No fresca, no sangrante, pero profunda, permanente, como si dedos crueles y frenéticos hubieran intentado arrancar algo que no salía. Lo miró a los ojos, ya no escondiéndose, pero tampoco orgullosa. Solo desnuda. Su voz llegó en un susurro. El hombre que dirigía la casa de huéspedes donde trabajaba me dijo que podía quedarme con una habitación si daba algo extra. Tragó saliva. Dije que no, no le gustó eso. Bajó la vista un instante, luego volvió a Silas. Vino hacia mí. Me defendí, lo empujé. Resbaló. Su cabeza golpeó la estufa. Miró más allá de él hacia el recuerdo. Murió. Corrí. La mandíbula de Silas se tensó, pero no dijo nada. Dijeron que lo maté a propósito, que lo había seducido, que todo estaba planeado. Su voz vaciló. No había testigos. Nadie me creyó. Miró sus propias manos. Me llamaron mentirosa, seductora, asesina. Silas se levantó, secándose las manos en un trapo. Annabel continuó, su tono bajo y uniforme. Me vendieron para pagar sus deudas, me pasaron de mano en mano como ganado. Me cubrieron el rostro para hacerlo más fácil, para convertirme en nada. Miró la bolsa en su regazo. La llevaba para que la gente no me mirara como si fuera veneno, para que no vieran la cicatriz y decidieran cuánto valía antes de que yo hablara. Lo miró de nuevo, ojos vidriosos pero fieros. No pedí que me salvaran. No pedí que me compraran, pero estoy cansada de esconderme. Silas no dio un paso adelante. No la tocó. Solo asintió. Gracias, dijo, por contármelo. Su voz era firme, cálida, real. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Parpadeó fuerte, pero no cayeron lágrimas. Solo respiración. Y en esa respiración, algo cambió. Por primera vez desde que llegó, no era una sombra. Era una mujer con nombre, historia y rostro. Y Silas había visto los tres y no se apartó de ninguno. El sol se arrastró lentamente por el bosque la mañana siguiente, su luz dorada y tentativa derramándose por la estrecha ventana sobre la mesa. Motas de polvo giraban perezosas en helas como pequeños espíritus danzando entre las vetas de la madera de las paredes, bendiciendo el silencio. Dentro de la cabaña, el aire estaba quieto, no de miedo, ya no, sino con la calma de la comprensión, como aliento contenido tras compartir algo frágil y ser recibido con cuidado. Annabel apenas había hablado desde el día anterior, pero no había alcanzado la bolsa. Ya no se la ponía antes de dormir, ya no la guardaba doblada al pie de su camastro como escudo listo para la batalla. Su cabello, suelto y enredado por el sueño, reposaba tranquilo sobre sus hombros mientras se levantaba del catre. Sus pasos seguían cautelosos, su postura vigilada, pero algo en su presencia había cambiado. Algo pequeño, como la tierra descongelándose bajo la nieve. Parpadeó ante la luz que entraba por la ventana y se acercó a la mesa, esperando lo habitual, una lata de café, el cuenco de madera que lavaba cada noche, la cuchara sobrante. En cambio, se detuvo en seco. Algo nuevo la esperaba. Un pequeño espejo. Estaba erguido, marco de plata, bordes envejecidos,
pero pulido hasta brillar. Apoyado contra una cuña lisa de pino, inclinado perfectamente para captar la luz del sol naciente, de modo que iluminara, no expusiera. A su lado colgaba una bufanda, seda verde mar, ligeramente descolorida en partes, pero suave y cuidadosamente doblada, como si una vez hubiera sido tesoro, tal vez aún no fuera. No había nota, ningún gesto que lo señalara, solo el espejo y la bufanda colocados allí como si siempre hubieran pertenecido a esa mesa, y como si ella siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Annabel miró los objetos largo rato. No se movió. No al principio. El fuego en la estufa había bajado, y solo el crepitar de pino viejo y el ocasional crujido de las vigas llenaban la habitación. Afuera el bosque empezaba a despertar, el revoloteo de un arrendajo en las ramas, el lento goteo del rocío de los aleros. Se acercó a la mesa despacio, como si temiera que el espejo reflejara algo que no pudiera soportar. Pero cuando llegó, miró. Lo que vio no era nuevo. Había sentido su rostro cientos de veces desde el día en que su mundo se quebró. Conocía los bordes de la cicatriz, el camino que trazaba por su mejilla como una marca que nunca pidió permiso. Alzó la mano. Tocó la marca ligeramente como quien toca un nombre grabado en piedra. Familiar, inevitable. Pero esta vez bajo el sol a través de vidrio limpio, no se encogió. La cicatriz seguía allí. Siempre estaría, pero también la mujer detrás de ella. Su mirada se detuvo, luego se desplazó a la bufanda. La levantó con ambas manos. Resbaló entre sus dedos como agua de río. Fresca, suave, amable. Había cuidado cosido en cada fibra. La llevó a su cabeza, no para ocultar la cicatriz, sino para moldear lo que otros verían, suavizar el contorno, tomar control de su propia imagen, no por vergüenza, sino por elección. La bufanda se acomodó como si perteneciera allí. En el espejo emergió una nueva figura. No la chica perseguida de la subasta. No el fantasma de la tormenta de nieve, sino una mujer plena, erguida, aún cargando lo que había vivido, pero ya no sepultada por ello. Detrás vino un sonido. Bota suave sobre madera. No se volvió. No necesitaba hacerlo. Silas estaba en la puerta, un hombro apoyado contra el marco. Había entrado sin palabra, como era su costumbre. Pero la expresión en su rostro no era de cautela ni sorpresa. Era reverencia silenciosa. Inclinó la barbilla hacia la bufanda. Eso era de mi esposa, dijo, voz firme. Lo llevaba cuando necesitaba sentirse ella misma otra vez. Los dedos de Annabel rozaron la seda cerca de su sien. Pensé que tal vez te quedaría bien a ti también, añadió. Ella se volvió ligeramente hacia él, sin retroceder, sin defenderse. Él sostuvo su mirada, inquebrantable. Luego con voz tan suave como musgo y tan anclada, dijo, quien intenta hacerte sentir vergüenza por lo que has sobrevivido está ciego. Pasó un instante y los ciegos no pueden juzgar la belleza. Su garganta se apretó. Las lágrimas llegaron lentas, pero llegaron. No agudas, no desesperadas, sino cálidas, limpiadoras. Se miró de nuevo. Luego suavemente extendió la palma y la apoyó plana contra el espejo, encontrando su reflejo a mitad de camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Annabel Cross se dejó ver. La paz que habían tallado en el bosque no duró sin desafío. Nunca lo hacía, no en estas tierras. El problema llegó a caballo, cabalgando solo bajo un cielo magullado por luz de tormenta. El hombre era delgado, de piernas largas, su guardapolvo rasgado por viento de sendero y millas crueles. Sus ojos grises, afilados, implacables, cortaban la multitud del Selún como cuchilla por cuero maduro. Se hacía llamar Cuter, y Cuter no era un vagabundo. Era un cazador de recompensas, del tipo que leía huellas como escritura sagrada y olía secretos bajo las botas. El rumor había llegado del sendero sur, una chica con cicatriz, escondida en las colinas, rostro una vez cubierto, ahora mostrado. Alguien susurró que tenía sangre en las manos y un leñador como escudo. Cuter escuchó y luego cabalgó. Para cuando llegó al puesto maderero cerca de Northridge, hacía demasiadas preguntas.
Se hizo pasar por viajero perdido, dijo buscar trabajo con los leñadores, oyó hablar de un hombre llamado Bon que vivía profundo en el bosque. Silas lo encontró por casualidad cerca del cobertizo de suministros. Una mirada y lo supo, no por las palabras. Cutter era educado, medido, pero la forma en que escudriñaba la línea de árboles, la quietud en su postura, era la quietud de una serpiente justo antes del ataque. Más tarde esa noche, Silas regresó a la cabaña. Su rostro más frío que el viento. «Te está casando», dijo simplemente. Annabel no habló al principio. Estaba junto a la estufa, removiendo sopa que se había vuelto aguada por el recuerdo. Sus ojos firmes pero lejanos. Luego, sin palabra, cruzó la habitación, abrió el cofre de madera al pie del catre y sacó el viejo tejido de bolsa, doblado con cuidado, intacto desde la mañana en que lo había dejado. Lo sostuvo en sus manos largo rato. «La llevaré de nuevo», dijo en voz baja. «Una vez más». Silas la miró. «No tienes que hacerlo». Sus ojos se encontraron con los de él. «Esta vez, yo lo elijo». No por vergüenza, por estrategia. Juntos trazaron el plan esa noche. Annabel cabalgaría al este por el viejo camino de incendios. Con la bolsa puesta, Cutter la seguiría. No resistiría a una chica sola, marcada y cubierta, un fantasma renacido. Silas tomaría el paso de montaña, cruzaría y se encontraría con el sheriff en el pueblo. Si el plan funcionaba, Cutter la seguiría directo a la trampa. Y funcionó. Al amanecer, con el cielo apenas sonrosado, Annabel montó el segundo caballo de Silas y salió, bolsa apretada sobre la cabeza, corazón latiendo fuerte. Esta vez no tembló. Miró adelante. Al atardecer, Cutter había picado el anzuelo. La siguió profundo en las rocas del este, donde Silas esperaba con el sheriff y 2 hombres de la patrulla de la cresta. Cutter sacó primero, pero no lo bastante rápido. Fue desarmado, atado y arrojado sobre su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión e intento de asesinato. Annabel lo vio todo desde la cima, su figura aún oculta bajo la bolsa. Solo cuando Cutter se fue bajó cabalgando. Cuando llegó a Silas, él avanzó para ayudarla a bajar del caballo. Ella lo permitió. Luego, lentamente, alzó las manos y desató el nudo en la base del cuello. La bolsa se deslizó. La dobló 1, 2 veces, luego la sostuvo en las manos, mirando el tejido. Silas la observó, inseguro de qué haría. Ella lo miró, expresión tranquila, pero ya no asustada. «Me salvó una última vez», dijo. «No porque me ocultara, sino porque la usé». Él asintió. «Entonces, ¿qué harás con ella ahora?» Ella miró los árboles, el sendero que se desvanecía, el mundo por el que una vez se movió como sombra. Dobló la bolsa una vez más y la guardó bajo el brazo. «La conservaré», dijo suavemente. «No como jaula, sino como prueba». Silas alzó una ceja. «¿Prueba de qué?» Ella sonrió. «De que incluso lo que una vez fue mi prisión puede convertirse en mi escudo, si yo lo elijo». Y por primera vez había luz en su voz. No la luz de la risa, sino la luz de una mujer que había vivido la oscuridad y ahora podía nombrarla. Era media tarde cuando llegó el golpe. Un golpeteo lento, incierto. No el tipo de golpe que exigía, sino el que pedía permiso. Silas abrió la puerta de la cabaña y encontró a una mujer en el porche. Su vestido estaba gastado, manchado por el viaje, y sus botas llevaban el polvo rojo de caminos largos. Su piel era oscura, su postura recta, sus ojos cautelosos pero amables. Sostenía su sombrero con ambas manos. «Me llamo Mavis». «Mavis Green», dijo. Trabajaba en la casa Ridley. Ayuda de cocina. Cocina sobre todo. Detrás de Silas, Annabel entró en la puerta. Se quedó helada al ver a la mujer. Mavis retrocedió un paso, luego se detuvo. «Oí que estabas por aquí», dijo en voz baja. «Y pensé que era hora de dejar de ser cobarde». El viento susurró entre los pinos mientras el silencio se extendía entre ellas. «Vi lo que pasó esa noche», dijo Mavis.
Vi cómo te arrastró a la habitación trasera. Oí tus gritos. Oí el golpe. Pero no hablé. Necesitaba el trabajo. Necesitaba comer. Los dedos de Annabel se apretaron contra el marco de la puerta. No estoy orgullosa de eso, continuó Mavis. Pero puedo arreglarlo ahora si me lo permites. Más tarde, tomándote en la mesa, Mavis relató todo, detalles que solo alguien que realmente estuvo allí podía saber. Describió los moretones, la sangre, el silencio que siguió. Debería haberlo dicho entonces, susurró. Pero lo diré ahora. Decías la verdad. Con ayuda de Silas, lo escribieron todo. Mavis firmó la declaración con letra fuerte y cuidadosa. La carta fue sellada y enviada a la oficina judicial más cercana por mensajero a caballo. Pasaron semanas. El bosque se volvió más verde. El cielo más cálido. Una mañana, el sheriff llegó con un solo sobre en la mano. Silas lo abrió en el porche, lo leyó 2 veces antes de llevarlo dentro. Annabel lo tomó en sus manos. Las palabras eran pocas. Cargos contra Annabel Crow retirados. Caso cerrado. Orden de captura cancelada. Lo leyó una y otra vez. Luego salió, pasó la pila de leña, los caballos, y bajó hasta la línea de árboles. Encontró el viejo pino, aquel bajo el que una vez enterró el tejido de bolsa. Se sentó a su pie, pasando los dedos por el musgo, respirando. No lloró. No rió. Solo cerró los ojos. Y en voz apenas más que aliento, dijo, por primera vez en mi vida, no tengo que huir. La justicia había llegado, no con trompetas, no con aplausos, solo con verdad y la fuerza silenciosa de alguien que finalmente decidió estar a su lado. La primavera llegó suave a la cresta. Los árboles, una vez desnudos y quebradizos, ahora vestían brotes suaves, como promesas esperando florecer. La niebla aún rodaba al amanecer, pero era más fina, más ligera, como si hasta la niebla se hubiera cansado de ocultarse. Los pájaros cantaban de nuevo. El río se movía con propósito. El bosque se sentía indulgente. Silas había estado ocupado. Con madera sobrante y un cuidado silencioso, construyó un modesto dosel justo fuera de la cabaña, cerca del borde donde las flores silvestres empezaban a reclamar la hierba. No era nada grandioso. 4 postes verticales, un simple arco cubierto de lino, pero se mantenía fuerte como él. Invitaron solo a unos pocos. Mavis llegó, sonriendo amplio con un vestido que no combinaba, pero que igual le sentaba a su espíritu. El viejo herrero del pueblo trajo una botella de brandy de manzana. La esposa del tendero llevó una cesta de pan y un ramo de lavanda de montaña. No eran muchos, pero eran suficientes. Dentro de la cabaña, Annabel estaba frente al pequeño espejo que Silas le había dejado meses atrás. Su vestido era muselina sencilla, cosido a mano, color crema, pero le quedaba perfecto porque ella misma lo había hecho con dedos firmes y noches tranquilas. En la cabeza llevaba un velo. Estaba hecho del tejido de bolsa, el mismo que una vez ocultó su vergüenza, su miedo, su nombre. Pero ahora era algo distinto. Silas lo había lavado, secado al sol y cortado con cuidado. Los bordes cosidos con hilo blanco, el usado para remendar lino viejo. Y en las esquinas, bordadas en morado tenue, diminutas flores silvestres, casi idénticas a las cosidas en el pañuelo que una vez dejó en la nieve. Cuando salió de la cabaña, el bosque quedó inmóvil. Silas estaba bajo el arco de madera, manos cruzadas, corazón lleno. Se había recortado la barba, lustrado las botas y planchado la única camisa que tenía sin manchas de savia. Pero nada de eso importaba cuando la vio. Ella avanzó despacio como si la tierra finalmente le hubiera dado permiso para ser vista. Y era hermosa, no porque el velo cubriera la cicatriz, sino porque había elegido llevarlo de nuevo en sus propios términos. Al llegar a él, Silas tomó sus manos. Su voz era baja, pero cada palabra firme. No importa que cubriera tu rostro, dijo, siempre fuiste la mujer que elegí desde el principio. Hizo una pausa, mirándola a los ojos.
Y ahora eres la mujer con la que prometo estar hasta el final. Annabel sonrió, no con la cautela de quien ha sido herido, sino con la paz de quien finalmente ha sanado. Y yo prometo lo mismo. No hubo sacerdote, ni votos leídos de libros, solo ellos y los árboles y la gente que importaba. Y cuando se besaron, suave y seguros, el viento se levantó lo justo para agitar el lino sobre sus cabezas. Unas gotas de lluvia cayeron, ligeras como aliento. Mavis se acercó al herrero y dijo, nunca pensé que vería una bolsa de arpillera convertida en velo de novia. Luego, tras un instante, añadió, nunca pensé que pudiera ser tan endemoniadamente hermosa. El herrero rió por lo bajo. No es la bolsa, dijo. Es en lo que ella la convirtió. Más tarde esa noche, mientras el fuego crepitaba y las risas se mezclaban con canto de pájaros, Annabel se sentó junto a Silas en el porche. El velo yacía doblado en su regazo. Pasó los dedos por el borde bordado. Gracioso, dijo. Esta cosa solía significar todo lo que temía. Él miró. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora significa todo lo que elegí. Silas asintió. Alargó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Se quedaron así hasta que salieron las estrellas. Y el bosque, una vez su prisión, ahora los acogía como hogar. Y así bajo los altos pinos, y un velo nacido una vez de vergüenza, Annabel Crow y Salas Boone encontraron lo que tantos habían perdido en la frontera. Paz, no olvidando el pasado, sino reclamándolo. Su amor no borró el dolor, las cicatrices ni el silencio. Pero convirtió lo que una vez los ató en algo que podía bendecirlos. Porque a veces en el lejano oeste, sobrevivir no era solo aferrarse. Era elegir a qué aferrarse. Los ciegos no pueden juzgar la belleza. Sobrevivir es elegir a qué aferrarse. Gracias por acompañarnos en este relato de redención, valentía y lealtad silenciosa. Si historias como esta tocan tu corazón y despiertan tu espíritu, no olvides suscribirte a Legends of the Wild West, donde el amor viaja más allá del miedo y hasta los caminos más duros pueden llevar a casa. Dale like si esta historia te conmovió y toca la campana para no perderte el próximo relato. Hasta entonces, cabalga firme, ama profundo y recuerda, donde las balas fallaron, los corazones no.